tardes, soy Silvana Rosales de la tercer año, sección 5, y junto con mis compañeros vamos a tratar un tema de importancia como lo es la epidemiología. Se puede describir a la misma como la disciplina encargada del estudio de la frecuencia y la distribución de los eventos de salud y de un determinante en las poblaciones humanas, y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. ¿Ok? A su vez, en base al enfoque epidemiológico, está dirigido a tres factores principales, que serían el tiempo, el lugar y la persona. También existe un modelo llamado lo que es la triada epidemiológica, que esa trata lo que es la interacción entre el huésped, el hospedado, el ambiente y el agente causal, clasificando también las enfermedades en dos grandes grupos, que serían las transmitibles y no transmitibles, que dependiendo del tiempo y aparición pueden ser agudas o pueden ser crónicas. ¿Ok? Teniendo ya definido lo que es la epidemiología, ahora vamos a desarrollar cuáles serían, ¿no?, las etapas de evolución en el contexto histórico, partiendo de que la epidemiología como práctica es tan antigua como la medicina misma, pero su aplicación directa en el estudio del fenómeno, lo que es salud y enfermedad, se describe en siglos más recientes, con lo que es el estudio de las enfermedades epidémicas, endémicas, mayores como lo que fue la peste bubónica, la viruela, la cólera, que amenazaban de forma importante la mano de obra de los trabajadores de dicha época, ¿no? Cuestión que se hizo crítica a raíz de lo que fue la revolución industrial, con el éxodo de los campesinos a las grandes ciudades, que es donde existían lo que es las condiciones en cuanto a disposición de los servicios para estas enfermedades, para albergar lo que es el volumen de las personas que pasarían a vivir entonces en condiciones de hacinamiento, insalubridad en general, que contribuyó a la propagación de estas mismas enfermedades. Buenos días, mi nombre es Daniel Barreto, estudiante de Medicina de tercer año, sección 5. Continuando con el tema que estamos hablando, que es epidemiología de la Cátedra de Medicina Preventiva, tocaremos el punto sobre las figuras precursoras de la epidemiología. Encontraremos como el primer epidemiólogo a Hipócrates, el cual determinó que todas las enfermedades o afecciones están totalmente relacionadas con el medio ambiente y cómo se relaciona con el ser humano. Aunque esto es un concepto bastante obvio, hay que dar suma relevancia e importancia a ese concepto que se realizó en un periodo como estaba el avance médico en ese tiempo, el cual Hipócrates en uno de sus libros nos refiere que cualquier persona que quiera realizar una investigación adecuada en medicina debe tener en cuenta las variaciones estacionales y cómo afecta al ser humano, también tener en cuenta la orientación del aire o el viento y del sol, sobre todo también si somos forasteros en una ciudad, ya que podemos ver repercusiones por lo mismo. También el agua, si es como el estado del agua, el mismo refiere si son pantanosas o no, si vienen de lugares altos y rocosos, entre otros. Lo que quiere decir es que si son adecuadas para el consumo y adecuadas para el uso para cocinar. También debemos tener en cuenta la tierra, qué tipo de tierra es, si es abundante en agua, si tiene vegetación, si es árida, si es rocosa, entre otras características de la misma. Muy bien, también es muy importante reconocer los hábitos y acciones que tienen las personas, los cuales si son bebedores, si comen en exceso o si son amantes del ejercicio y la actividad física. Luego vamos a encontrar a Galeno, el cual validó todos aquellos hallazgos hipocráticos, los mismos que perduraron a través del tiempo por más de 1500 años. Posterior a este tenemos a Jerónimo Frascarotto, que es fue un médico inglés y un poeta italiano, la cual nos dio una noción del contagio en uno de sus libros, el cual se conoce como De res de contagio, en el cual determina la relación de la sífilis, que es una enfermedad transmisible por medio de partículas diminutas invisibles, lo cual lo determinó en ese tiempo. Luego vamos a tener a Thomas Sindelman, el cual realizó un estudio, por decirlo así, de las variaciones estacionales y cómo se relacionan con diferentes enfermedades, con algunas enfermedades.
y ayudó también a la historia natural de la misma, lo que conocemos hoy como la historia natural de la enfermedad o evolución de la enfermedad. Luego también tenemos a un cuantificador de fenómenos, por decirlo así, que fue otro inglés, el cual es John Brown, que en 1662 publicó un artículo, por decirlo así, o un libro conocido como Alteraciones o Observaciones Naturales y Políticas de la mortalidad, el cual buscó y analizó artículos publicados, por decirlo así, entre 1623 a 1660, en el cual encontró diferentes hallazgos, como fueron la tasa o la cantidad o el porcentaje de nacimientos y muertes, en el cual concluyó que hay un mayor número en relación entre mujeres y hombres, en el cual es más elevado el de hombres, también como la variación de la mortalidad en lactantes, entre otros. Él mismo generó la primera tabla de vida y también es el precursor de las estadísticas vitales en epidemiología. Luego, aproximadamente entre 2 siglos después, William Farr se le asignó la responsabilidad de las estadísticas médicas de medicina en Inglaterra, vitales y médicas en Inglaterra, el cual desarrolló un registro de nacimientos, matrimonios, muertes, entre otros. Él desarrolló un estudio en diferentes grupos, que pueden ser afectados, como aquellos trabajadores de minas metalúrgicas, casados, solteros, entre otros. Fue muy importante este hallazgo, ya que dio a conocer aquellas pautas de epidemiólogos del día de hoy, como lo son aquellos grupos que tienen factores de riesgo, la necesidad de diferenciar las variaciones de los diferentes riesgos que puede tener y qué riesgo puede tener cada grupo en específico. Y por último tenemos a John Snow, que realizó un estudio de cólera entre 1848 y 1852, el cual localizó todas aquellas ubicaciones de las personas que habían fallecido de cólera y encontró una importante asociación entre las defunciones y el suministro de agua. Por medio de su rigurosidad y su metodología de investigación, determinó que la misma enfermedad era transmisible de manera fecal-oral antes de la era bacteriológica, y que se pudiese conocer el microorganismo exacto o específico que realizaba o era el causante, mejor dicho, de esta enfermedad. Muy bien, ahora entramos en una de las primeras etapas posterior a lo que ya hablamos, para poder conocer cómo se desarrolla, la cual en esta etapa o primera etapa encontramos lo que es la plaga y las epidemias. Sabemos que a lo largo de nuestra evolución o la historia humana, en el transcurso del tiempo han existido diferentes o múltiples plagas y epidemias, pero nos recalcamos que entre la primera o la más antigua va hacia 1500 a.C. en Egipto, gracias al papiro de Ebers, el cual refiere a aquella fiebre que se podría considerar en ese tiempo malaria. También es importante determinar que a medida que la población humana en esos tiempos fue tomando una densidad, es indiscutiblemente importante mencionar que a raíz de esto también fueron surgiendo diferentes plagas y epidemias, como pudimos ver a través del tiempo. Una de las más importantes también fue una pestilencia, como lo nombraron los griegos, entre el siglo entre los años 400 a 470 aproximadamente antes de Cristo, que fue la plaga de Atenas. Ahora, muy bien, tenemos que conocer la palabra epidemia o epidemiología. Encontramos que epidemiología viene del griego epi, que significa encima, demos, que significa pueblo, y logos, que significa estudio, lo que hace referencia o etimológicamente la palabra se define como el estudio de lo que está encima de las poblaciones. En este caso serían las enfermedades. Muy bien, la primera vez que se utilizó este término
fue en la baja edad media, entre el siglo V y VI aproximadamente después de Cristo, por una plaga que afectó al mundo entero. No se determina, no se sabe exactamente cuándo se utilizó la palabra, o el término, mejor dicho, epidemia, para hacer referencia a todas aquellas enfermedades que surgen de manera súbita o espontánea en una diferente zona, pero sí que tiene bastante tiempo en el cual se utiliza para referirse a todas aquellas enfermedades las cuales devastan a una población. Muy bien, ahora en castellano la primera vez que se utilizó el término epidemiología fue en 1598 en un libro publicado por un español que tiene el nombre de Epidemiología, el cual fue publicado gracias por Quinto Tiberio Angileria. Gracias. Buenas, mi nombre es Bárbara Hernández y le voy a hablar lo que es la etapa 2 de la aparición de la estadística sanitaria, la cual comenzó analizando los registros de nacimiento y de fusiones que solo se realizaban en la Iglesia Católica. Este progreso coincidió con avances significativos en las ciencias naturales, como las cuidadosas descripciones de las enfermedades como la disentería, la malaria, la sífilis y la tuberculosis por Thomas Sydenham entre 1650 y 1676. El sistema actual de clasificación de enfermedades originó que a partir de sus esfuerzos contribuyendo al reconocimiento de 9 patologías como entidades separadas. John Brown, que era un economista, músico y médico, examinó los registros semanales de nacimientos y de fusiones en Londres y Hampshire durante los 59 años anteriores. Observó un patrón constante entre lo que eran las causas de muerte y diferencias de las zonas urbanas y rurales. Con información limitada se concluyó que nacían más hombres que mujeres y había una clara variación estacional en las tasas de mortalidad. William Petty, un economista, médico y músico, publicó varios artículos sobre mortalidad, natalidad y enfermedades en la población inglesa. Propuso la creación de una agencia gubernamental responsable de recopilar e interpretar información sistémica sobre nacimientos, matrimonios y defunciones. Él también sugirió la creación de tablas de mortalidad por edad, lo que predijo el desarrollo de tablas actuales que se utilizarían para comprender las diferencias poblacionales. El astrónomo Johann Lambert comenzó a investigar estas relaciones en 1765, lo que dio como resultado una tasa de mortalidad infantil mayor a lo que se creía anteriormente. Ahora, lo que es la etapa 3, que es la observación numérica y la comprensión de las causas de la enfermedad. Durante el mismo tiempo se publicaron varios trabajos utilizando numeradas estadísticas, pero de diferentes maneras. El primer trabajo se publicó en 1747 por James Lind, quien demostró que el consumo inadecuado de azúcar era la causa del escorbuto. El segundo estudio, publicado por Daniel Bernoulli en 1760, concluyó que la valoración de proporciones de protección contra la virulencia proporcionaba inmunidad de por vida. Este trabajo se realizó 38 años antes de la implementación del método de la vacunación sugerido por el epidemiólogo británico Edward Jenner. Duvillard de Dubran publicó un tercer trabajo en 1807, quien analizó posibles repeticiones de esta técnica preventiva en la longevidad y esperanzas de vida de los franceses. Y Louis, quien fue un médico francés, realizó numerosos estudios basados en la observación numérica, demostrando que la tuberculosis no se transmite genéticamente y que la sangre era a menudo ineficaz y en ocasiones dañinas. Muchas gracias. Etapa 4. Distribución y frecuencia de las condiciones de salud. Con el establecimiento definitivo de la teoría de germen entre 1872 y 1880, la epidemiología, como todas las ciencias de la salud, adoptó un modelo de casualidad que reproducía el de la física y en el que un solo efecto es resultado de una sola causa. Siguiendo conexiones lineales, los seguidores de esta teoría fueron tan exitosos en la identificación de la etiología específica de enfermedades, que dieron una gran credibilidad a este modelo. Como consecuencia, la epidemiología comenzó a utilizarse de manera muy importante en el estudio de las enfermedades infecciosas.
También, las experiencias de investigación posteriores rompieron estas restricciones, las realizadas entre 1914 y 1923 por Joseph Goldberger, quien demostró el carácter no contagioso de la pellagra, rebasaron los límites de la infectología y sirvieron de base para elaborar las teorías y adoptar medidas preventivas eficaces como contra las enfermedades carenciales, inclusive antes de que se conociera el modo de acción de micronutrimentos esenciales. En 1936, Ford afirmaba que la epidemiología en mayor o menor grado sobrepasaba los límites de la observación directa, asignándole la posibilidad de un desarrollo teórico propio, y en 1941, Marjorie Greenwald le definió sobre simplemente el estudio de la enfermedad, considerada como el fenómeno de las masas. El incremento de la incidencia de las enfermedades crónicas ocurrida a mediados del siglo XX también contribuyó a ampliar el campo de acción en la disciplina, la que desde los años 40 se ocupó del estudio de la dinámica del cáncer, la hipertensión arterial, las afecciones cardiovasculares, las lesiones y los padecimientos mentales y degenerativos. Como resultado de la epidemiología, desarrolló con mayor precisión los conceptos de exposición, riesgo, asociación, confusión, sesgo e incorporó el uso del franco de la teoría de la probabilidad y de un sinnúmero de técnicas de estadística avanzada. Niveles de actuación. Es una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Las necesidades a satisfacer no pueden verse en términos de servicios prestados, sino en el que de los problemas de salud que no se resuelven. Sin embargo, los niveles de actuación en epidemiología se refieren a un marco conceptual que proporciona una estructura integral para abordar los desafíos de salud desde una perspectiva estratégica y planificada también. Estos niveles guían la planificación, implementación, evaluación e intervención destinadas a prevenir, controlar y gestionar enfermedades y problemas de salud pública. Estos niveles de actuación en epidemiología son fundamentalmente para el diseño e implementación de estrategias de salud pública efectivas, ya que abordan los diferentes aspectos de prevención, detención temprana, tratamiento y gestión de enfermedades de una población determinada. Al considerar estos niveles, los profesionales de la salud pública pueden desarrollar intervenciones integrales que aborden las necesidades específicas de una comunidad y contribuyan a mejorar el estado de salud general. Mi nombre es Natalia Palacios y les hablaré en este momento sobre el nivel descriptivo. Tenemos que la epidemiología descriptiva examina la distribución de los trastornos dentro de una comunidad. Se centra en tres aspectos principales, como la persona, en tanto a su edad, sexo y clase social; el lugar, como por ejemplo la zona geográfica, el lugar de residencia y el clima; y el tiempo está dado por en la época del año o el transcurso temporal. El elemento básico de la medida es la tasa, es decir, la proporción de casos durante un periodo de tiempo determinado en una población dada. La tasa de incidencia se refiere al número de casos nuevos de enfermedad que ocurren en una población definida durante un tiempo determinado. Este usualmente suele ser por un año. La tasa de prevalencia señala el número total de casos de un trastorno existente en una población que es acumulado durante un periodo de tiempo concreto. En torno a este concepto se han diferenciado tres tipos que varían en función al intervalo de tiempo empleado. Tenemos la prevalencia puntual, correspondiente al momento en que se ejecuta el estudio; la prevalencia de periodo, referida en un intervalo de un año o a 6 meses; y la prevalencia vital, que es el número de individuos que han tenido un episodio de trastorno en algún momento de su vida. Las tasas de incidencia y prevalencia son importantes para examinar las hipótesis etiológicas sobre el origen de la enfermedad y los datos de la epidemiología descriptiva. Ahora bien, el nivel analítico en la epidemiología identifica las causas asociadas a las tasas de incidencia y prevalencia. Estas causas son los factores de riesgo o condiciones que incrementan la probabilidad de que un individuo desarrolle un trastorno determinado. Existen tres tipos de factores de riesgos. Tenemos los concomitantes sociales, que constituyen el nivel más bajo de investigación epidemiológica. Son aquellos elementos que coexisten con algún tipo de trastorno, tanto clase social o aislamiento social. El segundo tipo de factor son los factores predisponentes, que están ligados a aspectos relacionados con la vulnerabilidad del organismo. Estos actúan durante periodos de tiempos prolongados o en etapas precoces de la vida.
Hay tres modalidades de factores de predisposición. Tenemos los factores genéticos, los factores prenatales o perinatales, que están relacionados con problemas intrauterinos, y factores psicosociales. Estos ocurren durante edades tempranas de la vida postnatal. Por otro lado, tenemos los factores ambientales, que son aquellos que ocurren momentos antes de desencadenarse el trastorno en cuestión. El conocimiento de los factores de riesgo permite establecer nuevos índices. Y para finalizar tenemos la morbilidad, que es la capacidad de una población de presentar una determinada alteración o trastorno. Esto nos permite establecer tasas de aparición de nuevos casos y relacionarlos con las condiciones en que viven las poblaciones, así como para determinar la influencia que tienen los cambios sociales sobre trastornos psicológicos. Hola, mi nombre es Jaismar Linares y continuando con el tema les voy a hablar del tercer nivel de actuación, que es el tercer nivel... No. Hola, mi nombre es Jaismar Linares y continuando con el tema les voy a hablar del tercer nivel de actuación, que es el nivel de intervención. Es el tercer tipo de investigación epidemiológica llamada epidemiología experimental, en la cual se basa en el experimento natural. Acá vamos a tomar como muestra a un sujeto que ya ha sido expuesto a un agente ambiental y se va a comparar con otro que no haya sido expuesto. Sin embargo, este tipo de investigación epidemiológica no está considerada como una epidemiología experimental propiamente dicha, ya que está muy pocas las veces que emplea esas hipótesis causales. Y según Garrido, la epidemiología experimental busca las causas de las enfermedades y también evalúa esa eficacia de las intervenciones psicológicas y los programas de salud. Además de esto, también las clasificó en tres diseños, que son los ensayos clínicos aleatorios, los ensayos comunitarios aleatorios y los ensayos comunitarios no aleatorios. Ahora bien, aquellas funciones o aquellas finalidades de estos niveles de actuación. Estos tienen muchas funciones, pero entre las que más destacan son la prevención de la enfermedad. Una de sus características es prevenir la enfermedad, la ocurrencia o la prevalencia de ciertas enfermedades en una población y promover la salud en general. Esto lo hace promoviendo medidas de salud, medidas de calidad de vida, medidas de prevención y creando un ambiente favorable para aquella salud de toda la población. Además de esto, también trata otra de sus eficacias o otra de sus finalidades es aquella detección de las enfermedades. Es buscar detectar las enfermedades a tiempo, lo cual nos va a ayudar a obtener un diagnóstico precoz y poder establecer un tratamiento eficaz. Y también nos va a ayudar a limitar a que la enfermedad avance a un estado más grave y poder reducir ese efecto negativo en las personas. También otra de sus cualidades es un tratamiento eficaz, que es promover ese tratamiento eficaz a las personas, y esto también abarca el hecho de que tengan esa accesibilidad a una buena atención, a una atención de calidad de la atención en salud. Y todo esto pues nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas. También abarca el seguimiento de los pacientes para ver cómo están reaccionando a dicho tratamiento. También encontramos lo que son aquella gestión de enfermedades crónicas. También busca gestionar las enfermedades crónicas por el hecho de mejorar la calidad de vida de estos pacientes y también prevenir ciertas agravaciones, ciertas circunstancias que nos vayan a agravar esta enfermedad. Gracias. Hola, mi nombre es Ivana Mantilla. A continuación les hablaré sobre los objetivos de la epidemiología. En términos generales, la epidemiología se refiere a las acciones colectivas dirigidas a mejorar la salud de la población. A menudo se utiliza la epidemiología para descubrir el estado de la salud de la población o grupos específicos de la misma. El conocimiento de la carga de la enfermedad en distintas poblaciones es esencial para las autoridades sanitarias, que han de utilizar recursos limitados para lograr el mejor efecto posible, lo que obliga a identificar a los programas sanitarios prioritarios de prevención y atención de la salud en algunos campos especializados como la epidemiología
ambiental y la epidemiología ocupacional o laboral. El objetivo principal de la epidemiología es el estudio de las poblaciones en las que hay alguna exposición ambiental específica. Este estudia también la evolución y el resultado final, que es la historia natural de las enfermedades en individuos y en grupos. Por ello, el objetivo fundamental de la epidemiología desde el punto de vista médico es el suministro de información tanto estadística como médica, sea de valor, para así aumentar tanto las formas de prevenir las enfermedades como a la hora de atenderlas de la mejor manera posible o de la mejor manera más efectiva posible. También tenemos los objetivos específicos, que estos se basan en identificar los problemas de salud de las comunidades, determinar los índices de morbilidad y mortalidad, que esto quiere decir es traducir los valores cuantitativos, cuántas personas se enferman por una causa en común y cuántas mueren a raíz de ello. También describir la evolución de la enfermedad, prever la evolución y la expansión de la enfermedad, desarrollo de las políticas asociadas. Gracias.